Please. What's going on? By 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Please, we just got out and she's right here. Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take it easy. Es la madrugada del 26 de diciembre de 1996 en Boulder, Colorado. La familia Ramsey, una de las más ricas y respetadas de la ciudad, se despierta con el horror de encontrar que su hija de 6 años, John Bennett, ha desaparecido. Una nota de rescate de 3 páginas, dejada en la escalera principal, exige $100,000 y advierte a la familia que no contacte a la policía o la niña moriría. Así comienza uno de los casos sin resolver más complejos de la historia, lleno de giros inesperados, sospechas familiares y un misterio que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. John Bennett Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta y fue la segunda hija de John y Patsy Ramsey. Desde muy temprana edad, John Bennett se convirtió en el centro de atención, no solo en su hogar, sino también en el mundo de los concursos de belleza infantil. Su madre, Patsy Ramsey, una ex reina de belleza, veía en John Bennett la oportunidad de revivir lo que ella había conseguido de joven. Es por eso que John Bennett fue inscrita en concursos de belleza desde los 4 años y pronto empezó a acumular títulos, coronas y aplausos. Con su rubia melena rizada, sus vestidos hechos a medida y su dominio de la pasarela, John Bennett se convirtió en una estrella en ese mundo. La vida de los Ramsey parecía ideal. John era un hombre de negocios respetado, con un ingreso anual de más de $1 millón. La familia viajaba, celebraba con estilo las fiestas y disfrutaba de la vida en su comunidad. Sin embargo, John Bennett también era una niña con miedos, inseguridades y anhelos. Le gustaban las cosas simples, pero también estaba acostumbrada a la disciplina de los concursos, donde la perfección no era opcional, sino un requisito. La Navidad de 1996, sin embargo, cambió por completo la vida de la familia Ramsey. Tras una noche de celebraciones con amigos y vecinos, John Bennett se acostó en su cama alrededor de las 9:30, o eso creían sus padres. Cuando Patsy Ramsey se levantó al día siguiente a las 5 de la mañana, encontró una nota de rescate de 3 páginas en las escaleras. La nota explicaba que John Bennett había sido secuestrada y exigía un rescate de $118,000, la cifra exacta del bono de fin de año que John Ramsey había recibido recientemente. También decía que si algún miembro de la familia intentaba llamar a la policía o a algún conocido, ella moriría. Tras leer la nota, la desesperación se apoderó de Patsy, quien llamó al 911 informando del secuestro de su hija, aunque la nota decía que no debía hacerlo. La policía llegó unos minutos después. Los agentes no tenían experiencia en este tipo de casos, así que solo aseguraron la habitación de John Bennett, asumiendo que el crimen se habría cometido allí. El resto de la casa no se aseguró y varios amigos y vecinos de la familia entraron para ver qué había pasado. Sin saberlo, estaban contaminando la escena del crimen y eliminando evidencia, cosa que complicaría el caso desde el principio. Tras horas de búsqueda y angustia sin encontrar nada, la policía le dijo a John Ramsey que revisara la casa para ver si encontraba algo sospechoso. Acompañado de su amigo, decidió revisar el sótano. Fue allí, en una pequeña habitación cerrada con llave, donde John hizo el descubrimiento más terrible de su vida. John Bennett yacía en el suelo, envuelta en una manta blanca. Su cuerpo mostraba signos de una muerte violenta, una cuerda alrededor de su cuello, las muñecas atadas y cinta adhesiva en su boca. La autopsia reveló que John Bennett había sido golpeada en la cabeza y luego había sido estrangulada. Además, había señales de que podría haber sido agredida sexualmente. John levantó a John Bennett y la cargó en brazos, llevándola rápidamente desde el sótano hasta el piso de arriba. Patsy y otros familiares corrieron hacia ella, intentando encontrar algún signo de vida. Tocaron su cara, su cuerpo. Nadie quería aceptar lo que ya era evidente. John Bennett había sido brutalmente asesinada. En ese momento, la policía empezó a investigar seriamente, con una sola pregunta en mente: ¿quién era el asesino? Desde un principio todo apuntaba a que los asesinos fueron la propia familia Ramsey o un miembro de ellos.
En primer lugar estaba la nota de rescate. Estaba escrita en un bloc de notas que pertenecía a Patsy Ramsey, lo que ya levantaba sospechas. Esto significa que quien la redactó pasó un buen rato en la casa, escribiendo no solo 3 páginas, sino también varios borradores. Era extrañamente larga, llena de detalles que solo alguien cercano a la familia sabría, y con referencias a películas de Hollywood, más propia de un guión que de una amenaza real. Ningún criminal perdería tanto tiempo en algo así. Las notas de rescate suelen ser breves y directas, pero esta parecía una obra de teatro más que una advertencia. Por eso, muchos creen que fue Patsy quien la escribió para desviar la atención. Otra gran fuente de sospecha para la policía fue que, a pesar del brutal asesinato de su hija, los Ramsey se negaban a colaborar con la policía, cancelaron entrevistas, contrataron abogados y evitaron responder preguntas, lo que hizo que la investigación avanzara lentamente. Cualquier padre haría lo imposible por ayudar a descubrir al asesino, a menos que tuviera algo que ocultar. Además, no se encontró ninguna señal de entrada forzada en la casa, lo que hizo que las sospechas se centraran aún más en la familia. Si nadie había entrado por la fuerza, ¿podría el asesino haber estado dentro de la casa todo el tiempo? Todo parecía señalar que la propia familia había matado a John Bennett por un motivo desconocido. La familia iba a ser condenada, cuando de un momento para otro el caso cambió por completo. Un perfil de ADN masculino fue encontrado en la ropa interior de John Bennett y en varios lugares del sótano. Este ADN no coincidía con el de los miembros de la familia ni con el de conocidos cercanos. Esto llevó a considerar la inquietante posibilidad de que el asesino fuera un intruso desconocido, casi descartando por completo a los Ramsey. La pregunta ahora era sencilla: ¿cómo había entrado el asesino a la casa? Se plantearon 2 teorías. La primera sugería que el intruso pudo haber entrado por una ventana del sótano que estaba abierta para dejar pasar cables. Sin embargo, las telarañas en la ventana hicieron dudar de esta posibilidad. La segunda teoría proponía que el asesino ya estaba en la casa desde la fiesta de Navidad del día anterior, escondido hasta el momento del crimen. A pesar de estas teorías, ninguna pudo ser confirmada. Las pruebas no eran concluyentes y la investigación comenzó a dar vueltas en círculos. El caso se dejó a un lado años más tarde y quedó sin resolver. Y aunque el caso fue dejado de lado, el público no lo olvidó. Se crearon muchas teorías, pero hay 3 que destacan sobre las demás. La primera y la más popular es que fue Patsy quien mató accidentalmente a su hija. Según algunos, esa noche John Bennett mojó la cama, lo que enfureció a su madre. Patsy, quien siempre insistía en que su hija fuera perfecta, habría perdido el control en un momento de frustración y golpeado a John Bennett, sin intención de matarla. Desesperada por encubrir lo sucedido, supuestamente creó toda la escena, desde la carta de secuestro hasta manipular el cuerpo. Sin embargo, esta teoría no explica cómo apareció el ADN de un desconocido en la escena del crimen. Otra teoría señala a Burke, el hermano mayor de John Bennett, como el responsable. Según esta hipótesis, Burke, de 9 años, golpeó a su hermana tras una discusión por un trozo de piña, desencadenada por un arranque de celos. Burke, al ver que John Bennett había tomado el centro de atención familiar con su éxito en los concursos de belleza, actuó por envidia. Al darse cuenta de que la niña estaba muerta, los padres decidieron encubrir el incidente para no perder a otro hijo. Aunque aseguraron que Burke había estado durmiendo toda la noche, sus huellas dactilares fueron encontradas en un recipiente con piña dejado allí por la noche. Además, solo 2 semanas después del asesinato, le dijo a su psicóloga que estaba bien, como si la muerte de su hermana no le afectara. Well, what about for you and your parents? Okay. My parents are sometimes crying, Yeah. but I'm basically just going on with my life, you know. What do you think happened? I know what happened. I mean, when she got killed. How do you think that happened? I think, well, I asked my dad where did they find her body, and my dad said I found it down in the basement, and so I think that someone took her very quietly, and then maybe took a knife out, or something like that. Do you think that's how she died? Or maybe a hammer in the head, maybe.
20 años más tarde, durante su primera entrevista sobre el caso, su comportamiento fue considerado extraño, ya que se reía al responder preguntas delicadas sobre JonBenét. How did you feel seeing her? A lot of sadness. I don't think I really fully grasped, like, after this I won't see her again. Algunos lo atribuyeron a los nervios, mientras que otros sospechan que sabía más de lo que admitía. Finalmente, la última teoría es la del intruso. Alguien que conocía la casa entró por la ventana del sótano, usó una pistola Taser para inmovilizar a JonBenét y escribió la carta de secuestro. Luego, la mató al ver que la policía había llegado. Esta teoría sí que explicaría las marcas de ADN. Los principales sospechosos fueron personas cercanas a la familia. Michael Helgot, un electricista que trabajaba en el área, poseía un Taser y unas botas que coincidían con las huellas en la escena. Sin embargo, su ADN no coincidió y fue descartado, a pesar de que murió en un aparente suicidio justo cuando la policía afirmó estar cerca de un arresto. Otro sospechoso fue Bill McReynolds, un vecino que hizo de Santa Claus en la fiesta de Navidad de los Ramsey, pero también fue descartado por no coincidir su ADN. Y por último, el más polémico fue Gary Oliva, un hombre con antecedentes de abuso infantil que vivía cerca. Fue arrestado varias veces y se encontró una carta en la que decía haber lastimado a JonBenét, pero su implicación nunca se pudo confirmar. A pesar de décadas de investigación y teorías, el caso de JonBenét Ramsey sigue sin resolverse. Las pruebas de ADN, las teorías sobre la familia y las pistas que surgieron no han sido suficientes para llevar al verdadero culpable ante la justicia. Cada teoría parece tener sus puntos débiles y las preguntas siguen sin respuesta, pero lo cierto es que alguien le quitó la vida a una niña de tan solo 6 años y ese alguien sigue libre. Entonces, la gran pregunta sigue siendo, ¿quién mató a JonBenét? Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más casos sobre crímenes, podéis darle a like y suscribiros, ya que me ayudaríais mucho.